Muy buenas. Bueno, continuando con los temas de analgesia, nos corresponde el tema de analgesia para mastectomía a Juan Carvajal y mi persona, y como tutora la doctora Romale García. Reciban todos un cordial saludo. El tema, pues, mastectomía es un procedimiento extenso y mutilante que provoca dolor agudo en el postoperatorio por lesión tisular sobre los tejidos blandos de la cara anterior del tórax. Durante la disección existe tracción de tejidos y se producen lesiones térmicas en los alzones de los nervios intercostales y la emergencia del plexo braquial por el uso del electrocauterio. Con la elongación de los tejidos y de las fibras nerviosas, además del daño secundario a la diatermia, se debe esperar un síndrome doloroso mixto. La mastectomía consiste en la extirpación de la glándula mamaria. Para esto ellos tienen varios tipos de procedimientos, en el cual está la simple, que es la extirpación glandular sin compromiso de estructuras anexas. Tenemos la subcutánea, que es la extirpación de la mayor parte de la glándula, conservando piel, areola y pezón sin vaciamiento axilar. Está la radical, que es la extirpación glandular de pectorales y vaciamiento axilar. Y tenemos la radical modificada, que es la extirpación glandular de pectoral menor y fascia del mayor y vaciamiento axilar. Debemos tener en cuenta las consideraciones anatómicas, en donde nos van a ayudar para los tipos de bloqueos y algunas técnicas de analgesia. Entonces, la superficie cutánea de la mama está inervada por los 6 primeros nervios intercostales y por la rama supraclavicular del plexo cervical superficial. La glándula recibe su inervación de los cuarto, quinto y sexto nervios intercostales, como lo observamos en esta imagen, donde estamos viendo de arriba hacia abajo las ramas supraclaviculares del plexo cervical superficial y las intercostales de las laterales de los nervios intercostales respectivamente. Como generalidades, el cuadrante superior externo es el en el cual se localizan la mayor frecuencia de tumores. Se dice que un 34.5%. Hay que conocer también las arterias y venas para nosotros como anestesiólogos. Entonces debemos tener en cuenta que los vasos torácicos laterales o mamarios externos son ramas de los vasos axilares que irrigan la parte externa de la glándula. Los vasos mamarios internos son las ramas de los vasos subclavios que irrigan la parte interna de la glándula a través de los perforantes que se emiten en el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal. Y los vasos intercostales con sus perforantes que atraviesan el pectoral mayor e irrigan la región profunda de la glándula. En las venas hay que saber que debajo del pezón y la areola se forma un plexo que se llama plexo venoso de Ayer, que desemboca en las venas principales, que son la mamaria externa e interna, así como lo vemos en el dibujo de esta lámina. A tener en cuenta los linfáticos de la mama, que, bueno, debemos saber las vías de drenaje linfático, los niveles linfáticos de la axila en la relación al vaciamiento axilar. Otra estructura a tener en cuenta es la fosa axilar, porque a veces nos sirve para abordaje o a veces el compromiso del tipo de cirugía llega hasta la mencionada. La fosa axilar, como recordatorio, tenemos que está dividida o está limitada por una pared anterior comprendida por los músculos pectorales mayor, subclavio y pectoral menor. En su pared posterior está compuesta por los músculos redondo mayor, dorsal ancho y subescapular. Y la pared interna está compuesta por la reja costal y el serrato mayor. La pared externa, comprendida por el bíceps braquial y el coracobraquial. Y tenemos en la base la piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis superficial y profunda. Y en su vértice tenemos la clavícula, la primera costilla, respectivamente, músculo subclavio, apófisis coracoides y ligamento clavicular. En esta lámina vemos una estructura en 3D de más o menos cómo está configurada, sus límites, para interpretarlo mejor. Hay que conocer los músculos del tórax y de la axila, que están comprometidos en este tipo de procedimientos. Tenemos entonces el pectoral mayor, el cual tiene su nervio, recibe el nombre también, nervio pectoral mayor, rama del tronco secundario anteroexterno del plexo braquial. Tenemos el pectoral menor, también involucrado, y su nervio respectivo es el pectoral medial. Está el serrato mayor,
el cual tiene su inervación por el nervio del serrato o el nervio de Bell. Tenemos el dorsal ancho, que está inervado respectivamente por el nervio toracodorsal. Ahora, continuando con el tratamiento de la mastectomía desde el punto de vista analgésico, tenemos que considerar que es un dolor que es desencadenado y que evoluciona particularmente de una forma en que es mixto, es decir, un dolor crónico mixto que involucra un elemento tanto somático como neuropático debido a la lesión a la que se someten las fibras nerviosas y el tejido que se manipula durante la intervención. Esto es porque se realizan varios procedimientos que lesionan el tejido por tracción, crean lesiones por temperatura en cuanto a los nervios mediante el uso del electrobisturí, y esto trae como consecuencia posteriormente que hayan manifestaciones de dolor neuropático, especialmente debido a la neuroplasticidad que tienen las neuronas por sí solas, considerando también que son neuronas que ya han sufrido una adaptación, una sensibilización probablemente central como consecuencia de la cronicidad de la enfermedad, debido a que estamos refiriéndonos a un dolor oncológico. Debido a esto, se deben considerar diferentes opciones de tratamiento. Están desde el punto de vista de los bloqueos, aquellos que consideran o que intentan limitar las manifestaciones del dolor, la algidez, suprimiéndolo en términos de la inervación cutánea y subcutánea, y aquellas asociadas a la inervación muscular, que son los desencadenantes de dolores miofaciales, por ejemplo. En este cuadro podemos observar cómo la mastectomía radical, que es uno de los procedimientos que más se realiza, o es uno de los más frecuentes para la realización de la mastectomía, es uno de los más comunes, asocia o compromete ambos tipos de nervios, debido a que la mastectomía radical, el elemento glandular compromete especialmente a los nervios cutáneos y subcutáneos, y el vaciamiento ganglionar termina comprometiendo los elementos musculares, los nervios musculares. De esta forma entonces podemos asociar y describir que el dolor se trata de un dolor mixto, como habíamos discutido anteriormente, y por eso es que el intento de realizar bloqueos tienen el objetivo de suprimir el dolor, bloqueando todas las ramas nerviosas que se vean comprometidas. Para ello podemos llevar a cabo bloqueos infraclaviculares de los pectorales del tipo 1 y tipo 2 por planos de los serratos, los anteriores infraclaviculares o anteriores claviculares, y todos tienen la meta de reducir el dolor o de suprimirlo en su totalidad. Claro, entendiendo que este dolor ya tiene un carácter crónico y que su supresión solo será temporal, y más que todo dentro del contexto de la intervención queremos que sea una supresión del dolor agudo postoperatorio para evitar que se exacerbe ese dolor crónico que ya puede estar existiendo o que se desarrolle en el futuro. Por este motivo es que tenemos diferentes alternativas en cuanto al tratamiento, no solamente de infiltración o de un abordaje que sea invasivo, por así decirlo, refiriéndonos a los bloqueos o a la administración de anestésicos locales en los nervios, sino también tenemos opciones de tratamiento endovenoso u oral. En el 2014 se llevó a cabo un metaanálisis que trataba de estudiar el dolor asociado a intervenciones de la caja torácica, enfocándose particularmente en lo que es la mastectomía, las toracotomías y amputaciones de miembros superiores. Vamos a verlo desde el punto de vista de lo que es la mastectomía y la analgesia que intentaba lograrse en este procedimiento. Tenemos que considerar que este no es un componente solamente somático o doloroso desde el punto de vista físico únicamente, sino que también hay una asociación psicológica.
En las mujeres, por ejemplo, se sufre de una especie de mutilación de sus mamas, y como consecuencia hay una asociación psicológica que debe ser intervenida también en conjunto con el tratamiento farmacológico o invasivo, refiriéndonos a bloqueos o a algún otro tipo de procedimiento que podamos realizar para suprimir el dolor de carácter nervioso, porque aquí hay mucho dolor neuropático. Entonces, en este metaanálisis intentaron proponer diferentes tratamientos, y una de las cosas que podemos notar en él es que asociaron, como podemos observar en el cuadro, gabapentinoides, junto con algunos tipos de anestésicos locales o placebos. El objetivo de esta asociación de tratamiento con gabapentinoides y placebos o anestésicos locales tenían como meta era comparar y evaluar si era favorable utilizar antidepresivos y gabapentinoides en este tipo de condición o patología. La conclusión fue que sí eran efectivos o que daban resultados favorables. El motivo, por supuesto, lo podemos relacionar particularmente a la forma en que se desarrolla y evoluciona la cronicidad del dolor asociado a una intervención por mastectomía. Ya habíamos dicho anteriormente que en la mastectomía hay una lesión de los tejidos nerviosos y como consecuencia no hay solamente un dolor somático, sino también neuropático. Es decir, es mixto. ¿Qué dio como resultado entonces? Que los gabapentinoides favorecían el tratamiento al dolor, reducían el puntaje de visual análogo del dolor y ayudaban a largo plazo a controlar y a reducir la intensidad de este mismo dolor. Pero no hay solamente estas opciones. Existían otras alternativas también dentro del metaanálisis en los estudios que se realizaron. Se hizo también uso de, por ejemplo, ketamina en bolo y en infusiones. Lo beneficioso de la ketamina es que en estos casos suprimían la liberación de glutamato por inhibición de los... Bueno, no suprimían la liberación de glutamato, realmente había una inhibición de los receptores N-metildiaspartato, NMDA. Como consecuencia, se reducía la neurotoxicidad del glutamato, que es un neurotransmisor, la excitotoxicidad que puede inducir cuando se libera en cantidades exageradas, fenómeno que puede ocurrir cuando se está desarrollando una sensibilización central, que por supuesto ocurre cuando nos encontramos con un dolor de tipo neuropático, en este caso asociado a un dolor oncológico por un CA de mama, que posteriormente podemos exacerbar mediante una mastectomía. Entonces, se observó que había una mejoría significativa del dolor por la supresión de estos receptores y que favorecía a largo plazo a los pacientes a los que se sometía a mastectomía para la supresión del dolor y para el control del mismo de forma crónica. Y por supuesto, además de esto, del uso de ketamina y otros fármacos endovenosos en bolos o infusiones, también por supuesto se hizo uso de analgesia epidural, cervical y torácica. El beneficio de la analgesia epidural, cervical o torácica, era que tenía la capacidad de suprimir casi en su totalidad el dolor en el contexto de un dolor agudo postoperatorio. Esto favorecía a los pacientes a largo plazo porque los ayudaba a controlar la experiencia desde el inicio, los ayudaba a tolerar a largo plazo el dolor más fácilmente y a aceptar tratamientos asociados al abordaje invasivo o con el catéter epidural. Podemos describirlo como invasivo en este contexto. Que entonces se hacían bloqueos epidurales que tenían como meta suprimir el dolor o al menos hacerlo mucho más manejable como un DAPO, como un dolor agudo postoperatorio, y de esta forma facilitar el tratamiento para los pacientes, asociando luego gabapentinoides, antidepresivos tricíclicos y en algunos casos, que está descrito también, anticonvulsivantes. También se hizo uso de crioanalgesia como una alternativa, debido a que estos dolores son de carácter muy significativo
Y en las técnicas anestésicas que se llevaban a cabo, intentaban realizar bloqueos paravertebrales o asociaban a la anestesia general analgesia epidural torácica. Por supuesto, todos estos tratamientos tienen la meta fundamental es de reducir el dolor en su máximo, lo máximo posible. Son dolores oncológicos y como tal, en el caso en los que haya MT y compromiso de estructuras vecinas que hagan imposible la supresión total del dolor, debemos entender que tenemos un abanico de opciones. No se trata de ofrecer solo un tratamiento, se trata de ofrecer varias alternativas y que esas alternativas hagan sinergismo entre ellas con el objetivo de reducir el dolor. Por eso se trata de analgesia multimodal. Tenemos por eso entonces diferentes alternativas, como podemos observar en el metaanálisis, en el que podemos hacer uso de tratamientos endovenosos y al mismo tiempo orales. Podemos entonces combinar fármacos que tengan el objetivo de suprimir el dolor a manera de combinación, como había dicho anteriormente, como sinergismo. Y de esta forma tratar de proponer u ofrecer la mejor calidad de vida al paciente en el contexto de su enfermedad. Muchas gracias.